y bienvenidos todos a esta sesión plenaria, pleno ordinario 31 de julio de 2026. Bueno, pues comprobado que existe el quórum necesario, vamos a dar por iniciada la sesión ordinaria del pleno de la corporación. Damos cuenta de la ausencia de la concejal Sofía Calvo, que por motivos personales no puede asistir a este pleno, así como también del concejal Juan Miguel Torres, que por los mismos motivos personales pues tampoco puede asistir a este pleno. Tampoco asisten los concejales del Partido Popular sin justificar esta ausencia. Y bueno, pues dicho esto, vamos a dar inicio con el orden del día y como primer punto es la lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores. Sesión extraordinaria 19 de junio de 2026 y sesión extraordinaria de 2 de julio de 2026. ¿Algún miembro de la corporación tiene alguna alegación o observación que hacer a las actas? Sí, yo, alcalde. Bueno, pues es una indicación. En las dos actas aparecen... Portavoz del Grupo Municipal Socialista, José Antonio Calvo. Gracias de nuevo, alcalde. Buenos días a todos. Bueno, pues traemos hoy a este pleno una moción que habla de algo tan básico como es el agua. El agua es un recurso imprescindible para nuestros vecinos, para nuestros agricultores, para las empresas y también, en definitiva, es para el futuro de nuestros pueblos. En estos momentos se está elaborando la planificación hidrológica que marcará la gestión del agua para los próximos años y es una decisión importante porque de este plan van a depender muchas de las inversiones y actuaciones que se realicen en nuestro territorio. La Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha ha presentado un conjunto de alegaciones para defender los intereses de nuestra región y lo ha hecho además contando con la participación de otras administraciones, como por ejemplo la Diputación Provincial, organizaciones agrarias, usuarios, expertos y agentes sociales, y lo hacen con un objetivo que es muy claro, que Castilla-La Mancha tenga garantizada el agua que necesita antes de que se destine a otros usos. Con esta moción no queremos entrar en debates de partidos ni de ideologías, es una moción que habla de defender un recurso esencial y de reclamar que las decisiones se tomen con criterio de justicia, con criterios sostenibles, con criterios de igualdad y de sentido común. Si hay un motivo por el que esta moción tiene especial importancia para nuestro pueblo, para Munera, es porque dentro de las actuaciones prioritarias planteadas para la demarcación del Guadiana aparece expresamente la conexión de Osa de Montiel, Munera y El Bonillo al sistema de abastecimiento de la llanura manchega. Estamos hablando de una infraestructura que es estratégica para nuestro pueblo, de una actuación que puede reforzar la seguridad de abastecimiento de agua potable en Munera, que garantiza el suministro y supondría un paso muy importante para el futuro de nuestro pueblo y de toda la comarca. Por eso creemos que este ayuntamiento debe respaldar estas alegaciones y sumarse con su voz a la defensa de unas inversiones que afectan directamente a nuestros vecinos. Y para que quede constancia de la moción, a continuación paso a dar lectura de los acuerdos que se propone desde el Grupo Municipal Socialista para su aprobación. Primero, manifestar el apoyo del Ayuntamiento de Munera a las alegaciones presentadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a los esquemas provisionales de temas importantes, EPTI, del cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033, correspondiente a las demarcaciones del Guadiana, Tajo, Júcar, Segura, Guadalquivir, Duero y Ebro. Segundo, adherirse formalmente a dichas alegaciones y trasladar el presente acuerdo al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y a las confederaciones hidrográficas competentes, a fin de que sea incorporado al expediente administrativo del cuarto ciclo de planificación. Tercero, reafirmar la vigencia del Pacto Regional del Agua de diciembre de 2020 y del principio de unidad y prioridad de la cuenca hidrográfica, conforme al cual solo podrán considerarse excedentarios los recursos hídricos disponibles una vez atendidas las necesidades reales de la propia cuenca cedente y garantizando el suministro de las demandas existentes. Cuarto, instar al Gobierno de España a la ejecución inmediata y efectiva de las sentencias del Tribunal Supremo en materia de caudales ecológicos del río Tajo, así como la revisión, Tajo, Júcar, Segura, Guadalquivir, Duero y Ebro, a la Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a la Consejería de Desarrollo Sostenible, a los grupos parlamentarios de las Cortes de Castilla-La Mancha y a la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. Por lo tanto, siendo esta una moción de bastante importancia con lo que puede afectar a nuestro municipio, pues pido la aprobación de esta moción. Muchísimas gracias, José Antonio. Bueno, pues en vista de que no hay portavoces de los grupos de la oposición, pues pasamos directamente a la votación
sobre la aprobación de esta moción de adhesión a las alegaciones del Gobierno de Castilla-La Mancha al cuarto ciclo de planificación hidrológica 2028-2033. ¿Votos a favor? Bueno, pues se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 3, que son resoluciones de alcaldía. Bueno, pues se da cuenta al Pleno de las resoluciones comprendidas entre la número 324 y la 479, ambas incluidas. Si algún concejal desea realizar alguna observación o alguna aclaración a estas resoluciones. ¿Nada? ¿No? Bueno, pues se da cuenta, queda cuenta al Pleno. Punto número 4 es la aprobación, si procede, del convenio con la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores. Beneficio de regímenes previstos para ayuntamientos. Para explicar este punto, con la propuesta de adhesión al convenio de la SGAE, tiene la palabra el concejal de Festejos, José Antonio Calvo. Gracias, alcalde. Bueno, pues el siguiente punto que traemos a este pleno es la adhesión del Ayuntamiento de Munera al convenio suscrito entre la Federación Española de Municipios y Provincias y la Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE. Este es un convenio que utilizan numerosos ayuntamientos de toda España y que regula la gestión de los derechos de autor derivados de las actividades culturales que organizan las entidades locales, como pueden ser conciertos, verbenas, actuaciones musicales o otro tipo de espectáculos. La cuestión más importante para nuestro ayuntamiento es el descuento reconocido por el propio convenio. Muchas gracias, José Antonio. Bueno, pues con la misma... Como anteriormente, al no haber portavoces de los grupos, pues pasamos directamente a la votación sobre la adhesión al convenio de la FEN y la SGAE en beneficio a los regímenes previstos para los ayuntamientos. ¿Votos a favor de esta adhesión? Pues se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 5, que es la aprobación, si procede, de la modificación del Reglamento Municipal de Organización y Funcionamiento del Consejo Escolar de la localidad. Se trata de una propuesta de la Concejalía de Educación que ya ha pasado por el propio Consejo Escolar, órgano que, como saben los miembros de la corporación, es el encargado de la consulta y la participación de los distintos sectores educativos en la programación de la enseñanza no universitaria en nuestro municipio. Esta propuesta fue presentada y aprobada por el Consejo Escolar en su sesión ordinaria del pasado 2 de julio, posteriormente trasladada a esta alcaldía para su inclusión en el orden del día de hoy y su elevación al Pleno para la aprobación. Para explicarnos en qué consiste esta modificación, cedo la palabra al concejal de Educación, José Antonio Calvo. Gracias de nuevo, alcalde. Bueno, pues como bien ha dicho el alcalde, lo que traemos hoy es la modificación del reglamento del Consejo Escolar de localidad de nuestro pueblo, que es un texto que se aprobó por el Pleno del Ayuntamiento en el año 2009 y que casi 2 décadas después necesita ponerse al día. Y necesita ponerse al día por varios motivos. El primero, porque parte de la normativa en la que se apoya ha quedado desfasada. La ley regulaba el funcionamiento de estos órganos colegiados, la que lo regulaba fue derogada hace ya varios años y sustituida por otras 2 leyes que son las que aplicamos ahora en esta modificación. También hemos actualizado la referencia a la ley educativa para recoger la última reforma que afecta a la Ley Orgánica de Educación. Y el segundo motivo, que tiene que ver con la propia realidad educativa de nuestro pueblo, porque Munera ha cambiado durante estos casi 20 años y el Consejo Escolar tiene que reflejar ese cambio. Por eso incorporamos a la Escuela Municipal de Música, que lleva años funcionando en Munera con identidad propia y que, sin embargo, no tenía representación en este órgano. Y a partir de ahora, la Escuela de Música pues, va a tener voz con representación de su profesorado, de las familias y de los alumnos. Y aprovechamos también para completar la representación de familias, alumnado y resto de centros educativos del municipio que se había quedado corta. En tercer lugar, incorporamos la figura del vocal suplente, que antes no existía, por una cuestión práctica, porque cada sector va a poder contar con una persona que sustituya a su representante titular cuando no pueda asistir a los consejos y para que el consejo funcione con normalidad en todas las sesiones que organice. En cuarto lugar, adaptamos el reglamento a los tiempos que corren hoy, permitiendo que las sesiones del consejo y su comisión permanente puedan celebrarse de manera presencial o telemática o mixta, siempre que las garantías necesarias para la identificación de los participantes sea la correcta y la validez de los acuerdos.
Y, por último, incorporamos las referencias a la normativa de transparencia y de protección de datos, porque en este Consejo hay capacidad de manejar datos de menores, de familias y de personal de los centros educativos, y porque la composición de este órgano debe hacerse pública. Esta es una actualización que es necesaria, que responde tanto a exigencias legales como a la propia educación, a la propia evolución de nuestra comunidad educativa, y que cuenta ya con respaldo del propio Consejo Escolar, que la aprobó en su sesión del pasado 2 de julio. Las modificaciones que se proponen incorporar al reglamento, para que quede constancia en el acta, son en el preámbulo, la primera en el preámbulo, actualización de la referencia de la Ley Orgánica 2/2006 de Educación para reflejar su modificación por la Ley Orgánica 3/2020 LOMLOE. La segunda sería el artículo 4, sustitución de la referencia de la derogada Ley 30/1992 por la Ley 39/2015 y la Ley 40/2015 del régimen de los órganos colegiados, e inclusión de la Ley 7/1985 reguladora de las bases de régimen local. En tercer lugar, el artículo 9, relativo a las funciones del secretario. En la propuesta se ha añadido que sus funciones de publicidad de actas y composición quedan sujetas a la Ley 19/2013 y a la Ley 4/2016 de Castilla-La Mancha. En cuarto lugar, el artículo 10, que es la incorporación de la Escuela Municipal de Música de Munera y de los representantes de profesorado, familias de alumnado de los centros educativos que no figuraban en el texto vigente, la corrección de la denominación de la Delegación Provincial de Educación, Cultura y Deportes y la introducción de la posibilidad de proponer vocal suplente para cada sector y entidad que representa. En el artículo 12, que es la quinta modificación, se incluye una obligación expresa de los vocales relativa al tratamiento de datos personales conforme al reglamento de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018. En sexto lugar, el artículo 15 queda modificado. En la comisión permanente se ha sustituido el representante del ayuntamiento por un representante del personal de Administración y Servicios. La séptima modificación corresponde al artículo 16, con la habilitación de la celebración de sesiones del Consejo de la Comisión Permanente de forma presencial, a distancia o mixta por medios electrónicos. La octava modificación corresponde a la disposición adicional única, que es nueva, que es la publicidad de la composición del Consejo a través del portal de transparencia municipal, conforme a la Ley 19/2013 y la Ley 4/2016 de Castilla-La Mancha. Y la última y novena es una incorporación nueva de la disposición final única, que dice que la entrada en vigor del reglamento tras su aprobación definitiva por el Pleno y la publicación de su texto íntegro en el Boletín Oficial de la provincia, de entrará en vigor tras esa publicación. Por lo tanto, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación de la modificación de este reglamento y la publicación en el Boletín Oficial de la provincia de su texto íntegro para su entrada en vigor. Muchas gracias, José Antonio. Pues nada, ante la ausencia de portavoces, pasamos directamente a la votación sobre la aprobación de la modificación del reglamento del Consejo Escolar de la localidad de Munera. ¿Votos a favor? ¿Todos? Pues queda aprobada por unanimidad de los presentes. Pasamos al punto número 6, que es la aprobación, si procede, del establecimiento de precio público por inserción publicitaria en el número extraordinario de la revista municipal ECOS. Este expediente se inicia con una propuesta de la Concejalía de Coordinación Institucional en el que se justifica la necesidad de contar con esta ordenanza reguladora. Consta en el expediente el correspondiente informe jurídico de Secretaría que confirma que la tramitación se ajusta al procedimiento del artículo 49 de la Ley 7/1985, reguladora de las bases de régimen local. Aprobación inicial por este Pleno. Información pública y audiencia a los interesados por un plazo mínimo de 30 días para la presentación de reclamaciones y sugerencias. Resolución de las que en su caso se presenten y aprobación definitiva por el Pleno, entendiéndose definitivamente adoptado el acuerdo si no se presenta ninguna reclamación o sugerencia. El informe jurídico confirma igualmente que la competencia para esta aprobación inicial corresponde al Pleno de la Corporación, debiendo adoptarse el acuerdo por mayoría simple. Consta también en el expediente la memoria económico-financiera que acredita que nos encontramos ante un servicio prestado en régimen de concurrencia competitiva y de solicitud voluntaria. Para presentar esta ordenanza, cedo la palabra al concejal de Coordinación Institucional, José Antonio Calvo. Gracias, alcalde. Bueno, pues traemos al Pleno en este otro punto la aprobación de una ordenanza que viene a dar la cobertura normativa
a algo que ya forma parte de nuestras fiestas, que es la edición extraordinaria de la revista Ecos, con motivo de la Feria y Fiestas de Munera. El Ecos Extra es una edición muy distinta a la revista ordinaria, que ya cuenta con su propia regulación a través de la tasa de suscripción. En el caso de la edición extraordinaria, pues este ayuntamiento prácticamente desde el inicio de la revista ofrece a empresas, comercio y entidades de Munera la posibilidad de insertar publicidad en sus páginas, y hasta ahora esa oferta se venía comunicando directamente a los posibles interesados mediante carta, sin contar con un instrumento propio que regulara ese ingreso. Con esta ordenanza de precio público lo que queremos es corregir esa carencia y dotar tanto al ayuntamiento como a los anunciantes de la seguridad normativa que corresponde a cualquier relación de este tipo. En cuanto a las tarifas que proponemos en el precio público, son las tres que se ofrecen ya a los anunciantes, que son 75 euros por página completa en interior, 50 euros por media página en interior y 150 euros por portada interior y la contraportada. Son precios que responden a criterios objetivos desde la entrada en vigor de la ordenanza. La concesión de este servicio fue adjudicada a esta empresa en el año 2006, formalizándose el contrato administrativo. Que la concesionaria pueda mantener el servicio en condiciones adecuadas y que esta actualización no suponga una carga desproporcionada para las familias que, en un momento tan delicado como es la pérdida de un ser querido, tienen que hacer uso de estas instalaciones. Por eso, en lugar de aplicar la actualización desde el año 2016 hasta la actualidad, hemos optado por limitar el efecto de esta revisión a los 5 últimos ejercicios completos, es decir, desde 2021 a 2025. Esta decisión se apoya en varios criterios. Primero, en la aplicación del plazo de 5 años que recoge el Código Civil para este tipo de reclamaciones, que resulta el menos gravoso posible para el ciudadano. Segundo, porque limitar la actualización a estos 5 años reduce sensiblemente el incremento que asumirían los usuarios, frente a una subida acumulada de casi el 26% si se aplicara todo el periodo desde 2017. La limitación a 5 anualidades deja ese incremento en un 22,77%. Y tercero, porque durante 9 años la propia empresa concesionaria no solicitó ninguna revisión, y esa pasividad también debe tenerse en cuenta a la hora de repartir el efecto de esta actualización. Y quiero insistir en este último punto. La actualización de tarifas no es algo que dependa de este ayuntamiento en exclusiva. Es la propia empresa concesionaria, como parte interesada y directa beneficiaria de esa revisión, quien tiene que solicitarla cuando considere que las tarifas han quedado desfasadas. Y durante 10 años no planteó ninguna revisión, no reclamó ningún ajuste, a pesar de ser quien mejor conocía la evolución de sus propios costes. Por eso entendemos que no sería justo hacer recaer sobre los usuarios del servicio el coste íntegro de una actualización que la propia concesionaria no ha reclamado en 10 años. Limitar la retroactividad del cálculo de tarifas a 5 años es precisamente la forma de repartir esa responsabilidad de manera equilibrada. Con estos criterios, la propuesta que traemos a este Pleno fija la nueva tarifa de cada sala velatorio en 491,08 euros más IVA. El suplemento por hora de acceso en 14,73 euros más IVA. El uso de la capilla en 85,94 euros más IVA y el uso de la sala de tanatoestética en 122,77 euros más IVA. Quiero resaltar que estas nuevas tarifas, una vez aprobadas definitivamente, entrarán en vigor únicamente hacia el futuro, a partir del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial de la provincia, sin que en ningún caso se apliquen con carácter retroactivo a los servicios ya prestados con anterioridad. Con estos antecedentes se propone al Pleno, primero, aprobar provisionalmente la modificación del artículo 7 de la Ordenanza Reguladora del Precio Público por la prestación del servicio de Tanatorio Municipal de Munera, Ordenanza P05, actualizando las tarifas con arreglo al IPC acumulado de los ejercicios 2021 a 2025, quedando fijadas de la siguiente manera. Sala de velatorio número 1, máximo 36 horas, 491,08 euros más IVA. Sala de velatorio número 2, los mismos datos, y sala de velatorio número 3, pues los mismos datos, en las 3 salas. Suplemento por cada hora o fracción que exceda de 36 horas en cualquier sala, 14,73 euros más IVA por hora o fracción. La cuota de utilización de la capilla para servicio religioso, 85,94 euros más IVA. Y la cuota de utilización de la sala de tanatoestética, 122,77 euros más IVA. Segundo,
Someter el expediente a información pública durante 30 días hábiles mediante anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y tablón de dicto municipal, de conformidad con los artículos 47 y 49 del texto refundido de la Ley de Haciendas Locales y el artículo 49 de la Ley de Régimen de Base del Régimen Local. Tercero, establecer que las tarifas aprobadas entrarán en vigor el día siguiente a la publicación del acuerdo definitivo en el Boletín Oficial de la Provincia de Albacete y que las mismas no tendrán efecto retroactivo sobre los servicios ya prestados con anterioridad a su entrada en vigor. Cuarto, notificar el acuerdo a la empresa concesionaria Hijos de Ricardo Martínez, S.L., a los efectos de lo dispuesto en el artículo 15 del Reglamento Municipal, R4, del Servicio del Tanatorio Municipal, que fue publicado en el Boletín Oficial de la Provincia número 146 de 16 de diciembre de 2016. Quinto, requerir a la empresa concesionaria Hijos de Ricardo Martínez, S.L., para que en el plazo de 15 días hábiles desde la notificación del presente acuerdo acredite el importe de la fianza definitiva del servicio actualmente depositada, en cumplimiento de la cláusula cuarta del contrato administrativo de fecha 8 de mayo de 2006 y del apartado 21.b.2 del pliego de cláusulas administrativas que fijaron dicha garantía en 6.000 euros con actualización anual por IPC. Y bueno, pues hay que dar expuesto esta modificación de la ordenanza. Al no haber portavoces, pues pasamos directamente a la votación sobre la aprobación de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del precio público por prestación del servicio de tanatorio municipal. ¿Votos a favor de esta propuesta? Pues se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 8, que es la aprobación, si procede, de la ordenanza reguladora del uso de las instalaciones deportivas del Ayuntamiento de Munera. Se trae a este pleno la creación de una ordenanza a propuesta del concejal de Coordinación Institucional. Los ayuntamientos tenemos la potestad reglamentaria propia para regular, dentro de nuestras competencias, el funcionamiento de los servicios y las instalaciones que ponemos a disposición de nuestros vecinos. Con esta ordenanza damos seguridad tanto a quienes gestionan estas instalaciones como a quienes las utilizan a diario, estableciendo unas normas de uso, acceso y funcionamiento que permitan disfrutarlas correctamente y conservarlas en las mejores condiciones para todos. Para explicarnos el contenido de esta ordenanza, cedo la palabra al concejal de Coordinación Institucional, José Antonio Calvo. Gracias, alcalde. Bueno, pues tenemos una ordenanza que es de nueva creación. La traemos porque hasta el momento nuestras instalaciones deportivas no contaban con una regulación propia que estableciera de forma clara y concisa cómo se accede a ellas o cómo se reservan o quién responde de su cuidado y qué ocurre cuando no se respetan unas normas. Esta ordenanza afecta a todas las instalaciones deportivas municipales, con independencia de dónde estén ubicadas o cómo se estén gestionando. Y esta ordenanza deja claro que es este ayuntamiento quien tiene la competencia para organizar, controlar y supervisar el uso de las instalaciones deportivas municipales. En este sentido, se recogen expresamente las facultades del ayuntamiento para fijar los horarios, para establecer los sistemas de reserva y alquiler, para aplicar el precio público correspondiente cuando proceda y también para limitar o suspender el uso de una instalación cuando así lo exijan, razones de seguridad, razones de mantenimiento o por interés general. Hacemos también un listado de todas las instalaciones deportivas municipales, como son el pabellón polideportivo, el rocódromo, la zona de calistenia, las pistas de petanca, el campo municipal de deportes o campo de fútbol, la pista polideportiva de la piscina municipal, el gimnasio, las pistas de pádel, las pistas. Al caer San Isidro el año que viene, el sábado, pues la propuesta para las fiestas locales es la siguiente. El 23 de julio de 2027, viernes, con motivo de las fiestas de la juventud, que como ya sabemos todos es una celebración que cada año está más consolidada en nuestro pueblo y que forma parte de la identidad de varias generaciones de munereños y munereñas y que cada año se va superando el número de visitantes también. Y el 21 de septiembre de 2027, que es martes, coincidiendo con las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Fuente, siendo la celebración más importante de nuestro calendario festivo y que es una fecha especial para todo nuestro municipio. Por este motivo y con estas dos fechas, pues se solicita el voto favorable de la corporación para aprobar la propuesta y poder remitir el acuerdo a la autoridad competente para su inclusión en el calendario de 2027.
Pues muchas gracias, José Antonio. Pues nada, pasamos directamente a la votación sobre la aprobación de la propuesta de fiestas locales 2027. ¿Votos a favor? Pues todos, aprobado por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 10, ahora sí lo he hecho bien, que es la aprobación, si procede, de la desafectación del tramo de camino de la parcela 9003, polígono 54. Se trata del inicio del expediente para la desafectación de un tramo de camino que, según constan los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente, ha dejado de cumplir la función de uso público para la que estaba destinado. Para explicar el contenido de la propuesta, tiene la palabra el concejal de Caminos, Luis Fernando Morcillo. Buenos días. Traemos a este pleno la aprobación inicial del expediente de desafectación de un tramo del camino inventariado como Camino 9003, del polígono 54, concretamente un tramo de aproximadamente 135 metros lineales. Tal y como consta en el expediente, el informe emitido por el arquitecto municipal acredita que este tramo de camino ha desaparecido físicamente, comprobándose, además, que no existe actualmente un camino público en ese recorrido, que no mantiene conexión de acceso con la antigua Nacional 430 y que, por tanto, ha dejado de cumplir la finalidad pública para la que estaba destinado. Precisamente por esta circunstancia, la legislación prevé que pueda modificarse su calificación jurídica, pasando de bien de dominio público a bien patrimonial, siempre mediante el correspondiente expediente administrativo y con todas las garantías legales. Lo que hoy se propone es la aprobación inicial de esa desafectación, tratando de adecuar el inventario municipal a la realidad física y jurídica de un tramo de camino que, según los informes técnicos sobrantes en el expediente, ya no existe como vía pública ni presta servicio alguno. Por todo ello, solicitamos el voto favorable de la corporación. Pues muchas gracias, Luis. Pues nada, pues pasamos directamente a la votación sobre la aprobación de la desafectación del tramo de camino del número 9003 del polígono 54. ¿Votos a favor? Pues aprobado por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 11, que es la aprobación, si procede, de la renovación de la operación de tesorería. Traemos a este pleno la renovación de una operación de tesorería por importe de 950.000 euros con un plazo de un año. Antes de explicar la propuesta, me gustaría hacer una aclaración porque este tipo de operaciones pueden generar cierta confusión. No estamos aprobando un nuevo préstamo para financiar inversiones ni incrementando la deuda estructural del ayuntamiento. Una operación de tesorería o póliza de tesorería es un instrumento financiero que permite al ayuntamiento disponer de liquidez de forma temporal para atender sus obligaciones de pago cuando se produce un desfase entre el momento en que hay que pagar y el momento en que se reciben los ingresos. Es una herramienta habitual en la gestión económica de las administraciones públicas que sirve para garantizar el normal funcionamiento de los servicios municipales y el pago puntual a proveedores, trabajadores y demás obligaciones. En este caso, la renovación responde a tres necesidades concretas. Por un lado, sustituir la póliza actualmente vigente, que vence el próximo 4 de agosto, por otro lado, mantener la liquidez necesaria para atender los pagos ordinarios del ayuntamiento y, además, disponer de fondos suficientes para hacer frente al pago de facturas pendientes mientras se materializan los ingresos previstos. El expediente cuenta con todos los informes preceptivos. El informe de Secretaría de Intervención acredita que la operación cumple con los requisitos establecidos en la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y que, incluyendo esta renovación, el endeudamiento a corto plazo del ayuntamiento asciende a 24,35% de los ingresos corrientes liquidados, por debajo del límite máximo del 30% que establece la legislación. Asimismo, consta el certificado de prudencia financiera, que acredita que la operación se ajusta a las condiciones fijadas por la Secretaría General del Tesoro y que no requiere autorización estatal al encontrarse dentro de los límites legalmente establecidos. Siguiendo el procedimiento establecido, el Ayuntamiento invitó a distintas entidades financieras a presentar sus ofertas. La propuesta más ventajosa ha sido la presentada por Eurocaja Rural con las siguientes condiciones. Importe de 950.000 euros. Plazo, 12 meses. Tipo de interés variable. Euribor a 3 meses más el 0,42%. Sin comisión de apertura, sin comisión de no disponibilidad, sin comisión por cancelación anticipada. Se trata de una operación financiera de carácter ordinario que garantiza la liquidez necesaria para el funcionamiento diario del ayuntamiento,
permitiendo atender los pagos con normalidad y dentro de los principios de estabilidad, sostenibilidad y prudencia financiera que exige la normativa. Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de la renovación de esta operación de tesorería en las condiciones que figuran en el expediente. Pues pasamos directamente a la votación sobre esta renovación de la operación de tesorería. ¿Votos a favor? Pues queda aprobada por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 12, que es la aprobación, si procede, de la cuenta general de la Corporación del ejercicio 2025. La cuenta general es el instrumento mediante el cual el Ayuntamiento rinde cuentas de su gestión económica, financiera y patrimonial. Se trata de un expediente de carácter obligatorio que todas las entidades locales deben elaborar y aprobar anualmente. Es importante aclarar que hoy no aprobamos un presupuesto ni una modificación presupuestaria, sino que se someten a votación las decisiones de gestiones adoptadas durante el ejercicio. Lo que hoy se presenta es el conjunto de documentos contables que reflejan cómo se ejecutó el presupuesto de 2025, cuál era la situación económica del Ayuntamiento al finalizar el año y que servirán para que el Tribunal de Cuentas ejerza su función de fiscalización. El expediente ha sido elaborado por la Intervención Municipal conforme a la normativa de contabilidad pública y ha seguido íntegramente la tramitación legalmente establecida. En este sentido, la Comisión Especial de Cuentas, reunida el 8 de mayo de 2026, emitió dictamen favorable a la cuenta general del ejercicio 2025. Dicho dictamen fue aprobado con los votos favorables de los representantes del Grupo Socialista y el voto particular en contra del concejal de Izquierda Unida, don Juan Miguel Torres López. Posteriormente, el expediente fue sometido al preceptivo periodo de información pública sin que se presentaran reclamaciones, reparos ni observaciones, por lo que hoy se eleva a este Pleno para su aprobación definitiva. Quiero destacar igualmente las conclusiones del informe emitido por el secretario interventor, que durante todo el año 2025 no se formuló ningún reparo por parte de la intervención municipal y el informe concluye que no se han detectado deficiencias en el control interno de la entidad, señalando únicamente la necesidad de reforzar los medios personales destinados a las tareas administrativas y contables. Por último, conviene recordar que la aprobación de la cuenta general constituye un acto de rendición de cuentas y de transparencia, imprescindible para que el Tribunal de Cuentas pueda desarrollar su labor fiscalizadora, tal y como recoge expresamente la normativa. Su aprobación no supone un pronunciamiento sobre la gestión política ni sobre cada una de las actuaciones realizadas durante el ejercicio, sino el cumplimiento de una obligación legal de información, control y rendición de cuentas. Por todo ello, se propone al Pleno la aprobación de la cuenta general correspondiente al ejercicio 2025 para su posterior rendición al Tribunal de Cuentas. Pues pasamos directamente a la votación. ¿Votos a favor de la aprobación de la cuenta general de la Corporación del ejercicio 2025? Pues se aprueba por unanimidad de todos los presentes. Pasamos al punto número 13, que serían informes de alcaldía y, bueno, en esta ocasión pues no tengo ningún informe que hacer al Pleno. Y pasamos al punto número 14, que sería ruegos y preguntas. ¿Algún ruego, alguna pregunta por parte de algún miembro de la corporación? ¿No? Pues nada, pues no habiendo ruegos ni preguntas, ni más puntos en el orden del día, pues damos por terminada esta sesión y se levanta la sesión del Pleno. Muchísimas gracias a todos.